Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Pueblos todos aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, en el último día de Misa Gregoriana por el eterno descanso de Valentín Molina. Continuamos en la Misa Gregoriana por el eterno descanso de Elvis Alfredo Molina, Jorge Príncipe Diestra, Juan Estrada Guacho, Jorge Príncipe Chavarría, Consuelo René Estílita, José Ocaña Samayoa, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Luisa Pérez Morales, Porfidio Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo, Luz Beltrán, Carmela Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo Beltrán, Elia Pelayo Beltrán y Jesús Hermán Toro. Oramos también por la salud y protección de cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. Por la salud y protección de Georgie Rivas López y Abraham Rivas López. Por la vida y protección de Juan Jarillo. Y por la salud del señor Juan Castillo. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía y de aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, concede benignamente a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores del Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida
Se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados de Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta la barca. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno: glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo,
sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la iniciación de la vida cristiana, es las primeras comunidades que pasaron del paganismo al cristianismo, que creyeron en la palabra de Dios, que abrazaron la fe, que se bautizaron, que recibieron la gracia y que hoy día se nos sigue transmitiendo a nosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 38, que es la lectura que vamos a meditar en este día. Capítulo 20, versículos 28 al 38. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, sabiendo nosotros que Pablo, iba dejando, vamos a decirlo de esta manera, líderes en las iglesias que son llamados presbíteros. En español sería ancianos, pero que eran los encargados de propagar la fe. Por lo tanto, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y hombres creyentes, hombres de fe, nos dice la palabra de Dios. Y dice Pablo, ¿cuál es la recomendación que le hace Pablo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. La primera recomendación que hace Pablo es que estén pendientes de ellos mismos, pero que también tienen que estar pendientes ¿de quién? De todo el rebaño, ¿sí? Pendiente de ellos y pendiente del rebaño. ¿Qué nos quiere decir a nosotros entonces Pablo? Si nosotros recordamos el texto del Evangelio de Juan, en el momento de la ascensión, el Señor Jesús va a llamar a Pedro. Lo va a llamar antes de la ascensión, lo va a llamar y le va a hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Pedro, ¿me quieres? ¿Y qué va a decir Pedro? Sí, Señor, usted sabe que lo quiero. ¿Y qué es lo que le va a decir el Señor? Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Significa cuidar. Apacienta mis ovejas. El Señor está diciendo, mire, cuide mi rebaño. ¿Cómo lo debe cuidar? Mire, lo debe cuidar con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es el cuidado. Hay que tener cuidado, hay que cuidarlas, hay que apacentarlas, hay que darle pastos abundantes, dirá la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Mire, que hay que enseñarles a andar por el buen camino, pero que también hay que enseñarles la palabra de Dios. Hay que guiarlas, hay que conducirlas, que si alguna se extravía, nosotros tenemos que hacer que vuelva ¿a dónde? Al redil, no dejar que ninguno se extravíe o se pierda. Eso es lo primero. Después le va a volver a preguntar al Señor, a Pedro, le va a volver a preguntar. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Pedro, ¿me quieres? ¿Y qué va a decir el Señor?
Sí, Señor, usted sabe que lo quiero. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Pastorea mi rebaño. Mire, apacentar y pastorear son dos cosas diferentes. Primero le dice que apaciente a las ovejas, al rebaño. Ahora le va a decir pastorearlas. Ahora no es solamente el rebaño, no es solamente el conjunto de los fieles, sino que pastorear significa incluso a los apóstoles. Por eso el Señor le da la autoridad, pastoréalos a ellos también. Usted tiene que seguir enseñándole. Él es el primero y el principal, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera. Él es el que va a reemplazar ¿a quién? A Jesucristo, porque Jesucristo es el encargado de enseñarle a los apóstoles. Ahora el Señor, con esta responsabilidad que le da a Pedro de pastorear, ¿sí? Le está diciendo, no es solamente a la gente, sino también a estos, sus hermanos, los apóstoles, los discípulos, los líderes de la iglesia, los que van a ser ahora líderes de la iglesia, los apóstoles, los presbíteros y los líderes de cada comunidad. Ustedes recuerdan que Pedro, junto con los apóstoles, los presbíteros y la iglesia de Jerusalén, mandaron a Pablo y a Bernabé y dijeron, estos son consagrados a Dios. Y luego mandaron a Silas, ¿sí? Luego mandaron a Silas y a Judas también, acompañantes ¿de quién? De Pablo y Bernabé. Entonces, Pedro tiene que pastorear a todos. Esa es la función del Papa. La función del Papa es guiar a toda la iglesia. No es solamente la diócesis de Roma allá, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta un poco de cómo es esto. El Papa recibió las primeras 4 catedrales más grandes y más antiguas del mundo, que están allá en Roma, ¿sí? Y no hace muchos días atrás recibió la catedral o la sede de la diócesis de Roma. Él primero recibió la iglesia y luego recibió la sede de Roma. ¿Por qué? Porque él es el encargado de dirigir ¿a quién? A toda la iglesia en el mundo. ¿Quién es el que nombra a los obispos? El Papa. Pero no es que el Papa fulano de tal lo vamos a nombrar obispo, no, es como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Pablo y Bernabé fueron con unos discípulos y que llevaron a Silas y a Judas y lo presentaron ante la asamblea, ¿sí? De los apóstoles, de Pedro, de los presbíteros y de la comunidad cristiana de ese momento. Lo presentaron. Y luego Pedro, al ver la presentación de estos 2 hombres que hizo Pablo y Bernabé, entonces dijo, bueno, esos 2 hombres somos los que vamos a enviar con ustedes por mandato de la iglesia. Los vamos a mandar con ustedes para que ellos sean los encargados de llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia hasta nuestros días. La iglesia hasta nuestros días, aquellos, el obispo que conoce a los sacerdotes, escoge uno entre tantos, ¿verdad? Y entonces es el que presenta ante la conferencia episcopal y le dice a la conferencia, mire, aquí está este sacerdote que puede servir de gran ayuda para nuestra iglesia de Venezuela para que sea el obispo. Y después que indagan, investigan y todo, a ver cómo ha sido el comportamiento, cómo ha sido la vida de este sacerdote, entonces la conferencia va y se lo presenta ya al Papa. Mire, este es la mejor persona para ser obispo. Y el Papa entonces, ¿qué hace? El Papa lo nombra. No hace mucho nombraron al obispo ya de la diócesis de San Carlos aquí, bueno, no tan vecina, pero sí, la diócesis de San Carlos, ¿verdad? Bueno, sí es vecina por la parte de abajo, ¿verdad? Por la parte de Arismendi, allá en la parroquia yo estuve, allá está la diócesis de San Carlos, pega con Arismendi por aquel lado, ¿sí? Pega. Y entonces es diócesis vecina por aquel lado, por este lado no, por aquí tenemos a la diócesis de Guanare. Entonces, como la conferencia episcopal presenta a este sacerdote, ¿sí? El Papa dice, bueno, ustedes lo han presentado y ustedes creen que es una persona así,
llena del Espíritu Santo, capaz de enseñar, de apacentar y de todo esto, entonces lo nombran el obispo de San Carlos, ¿sí? Nombraron al padre que presentaron allá, el Papa lo nombra, entonces viene por mandato ¿de quién? De la iglesia, el Papa lo nombra, pero él viene por mandato ¿de quién? De la iglesia. No es que a los obispos aquí se le ocurrió y vamos a, sin presentárselo al Papa, vamos a colocarlo aquí de obispo. No. A él tiene una presentación, ya tendrá un encuentro él con el Papa personalmente para decirle, mire, yo soy el obispo que usted nombró allá en San Carlos. Ya tendrá su encuentro personal con el Papa también, como obispo. Eso es lo que hace la primera iglesia. Y una de las primeras cosas entonces que Pablo dice a los líderes, en este caso a los presbíteros de las comunidades, es que tienen que velar por ellos mismos. Primero hay que velar por uno mismo, por la vida espiritual, la vida de oración, ¿sí? Yo tengo que velar por mí mismo, yo no me puedo descuidar. Yo no puedo darle la confesión a todo el mundo y descuidarme yo en la confesión, en la vida espiritual, en recibir la Eucaristía. Yo no puedo enseñar la palabra y descuidarme en el estudio. Yo tengo que todo el tiempo actualizarme, por así decirlo, ¿verdad? Ir aprendiendo, ir leyendo libros y todo esto para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, lo que dice el Papa, porque el Papa se dirige especialmente a toda la iglesia, no solamente a sus diócesis de Roma, sino a toda la iglesia, porque tiene el mandato divino de pastorear toda la iglesia. Y gracias a las redes sociales, nosotros hoy podemos escuchar al Papa directamente, ¿verdad? Casi que en vivo. Esas son las voces que nosotros debemos escuchar, que era lo que nos decía la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escuchar solamente a aquellos que la iglesia manda. 1, al Papa. 2, ¿a quién más debemos escuchar? Al obispo de nuestra diócesis. 3, ¿a quién debemos escuchar? Al sacerdote de nuestra parroquia. A él debemos escuchar, porque son los enviados ¿de quién? De la iglesia. Yo no puedo escuchar obispo, ay padre, pero es que vino un obispo que es de una iglesia diferente. Ustedes no lo pueden escuchar porque no vienen por mandato de la iglesia. Es que yo escuché un padre anglicano, un padre veterocatólico. Ustedes no deberían escucharlo. No deberían escucharlo. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Entonces, Pablo dice a estos presbíteros, mire, velen por ustedes mismos, pero también velen ¿por quién? Por el rebaño. Entonces hay que apacentarlo, hay que darle los sacramentos, hay que confesarlos, hay que bautizarlos, la primera comunión, la confirmación, matrimonio, etcétera, 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 ¿sí? La vida de los sacramentos, hay que enseñarle a cumplir, ¿qué? Los mandamientos. Aquel que se descarrila, pues uno tiene que llamarle, ¿qué? La atención. Si es de lo nuestro, volverá al camino. Si no es de lo nuestro, se perderá, dirá la palabra de Dios. ¿Quién se va a perder? El que tenía que perderse. No se va a perder aquel, porque aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, vuelve al camino de Dios. Entonces, ese es el trabajo, velar primero por nosotros mismos y velar por el rebaño. Dice, del que lo constituyó pastor es el Espíritu Santo. Hoy día nosotros a los sacerdotes, ¿cómo le decimos? Pues el padre, el cura, sacerdote, presbítero. Pero esta palabra de pastor, ¿quién más la usa? Los evangélicos, ¿verdad? Los evangélicos, los líderes de la iglesia protestante se hacen llamar pastores, ¿sí? Los verdaderos pastores son los que ha enviado la iglesia, no los que se nombran por sí misma. Es que el Señor me reveló que yo tengo que ser pastor. A mí el Señor no me reveló que tenía que ser sacerdote, sino que el Señor me hace un llamado, paso por un proceso de discernimiento y los que están allí me presentan ante la iglesia y la iglesia es la que me elige o no para ser ¿qué? Sacerdote. Es la iglesia la que me elige, yo no elijo a la iglesia. Yo puedo pasar, mire, muchas personas, muchos seminaristas han llegado hasta cumplir todo, pero a la iglesia le dice no.
Entonces hay algunos que piensan, ay, ¿por qué me hicieron perder tanto tiempo? Porque no es perder el tiempo, es que es la iglesia la que nos elige, es Jesucristo quien me elige. Yo no elijo a Jesucristo, no porque yo pase 9 años en un seminario, a juro, tengo que ser sacerdote. No porque es que yo pasé 9 años, ahora me tienen que ordenar. No, señor, eso no es algo seguro. Usted puede durar 9 años, le dan a usted oportunidad durante 9 años para que cambie, porque la iglesia cree en el proceso de conversión. Pero si ve que usted en esos 9 años no cambió de actitud, siguió siendo igual, su terquedad, su necedad y todo esto, entonces al final le dicen no. Entonces esos que son tercos dicen, entonces ¿para qué me hicieron perder 9 años? Creyendo que con pasar 9 años es seguro que lleguen al ministerio sacerdotal. No, eso no es seguro nada, es la iglesia que me elige. En ese proceso yo voy discerniendo, pero la iglesia también va discerniendo mi vida. Y si estoy capacitado o no estoy capacitado para llevar la palabra de Dios. Entonces la iglesia, así como se presenta un sacerdote para ser obispo, se lo presentan a la conferencia y la conferencia consulta, pregunta y dice sí o dice no, si es un buen candidato o no, todavía no es un buen candidato, démosle más tiempo para ver si se lo presentamos al Papa para que el Papa lo pueda nombrar con el visto bueno de la conferencia episcopal. Así es que se llega allá, ¿verdad? No es que el Señor le reveló a los obispos que fulano tiene que ser obispo, no, es un discernimiento que hay que hacer. ¿Sí? Porque esto de ser obispo, esto de ser sacerdote, tiene una responsabilidad. Y yo no puedo ser, ¿qué? Irresponsable ante la responsabilidad que me están dando, ante la misión que me está dando. Entonces, Dios es el que me constituye a mi pastor por medio del Espíritu Santo para apacentar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Guanapa. Aquí la iglesia de Guanapa. Cuando digo Guanapa estamos hablando desde la redoma industrial de Barinas hasta el sector de Buenavista, allá, comunidad eclesial de base Nuestra Señora del Carmen, hasta allá. Esa es mi misión, de apacentarlos a ellos, de llevarles los sacramentos, de llevarles la misa, de llevarles la comunión, de visitar a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la misión que a mí me ha encomendado y esa es la iglesia que a mí me toca pastorear. Más que irme a otra iglesia, es estar en esta, porque me la han encomendado especialmente a mí. Igualmente en las otras parroquias, el Señor pone pastores para que ellos apacienten a su iglesia. Pero bueno, sabemos que hay sacerdotes que, ¿verdad?, se dedican a otras cosas y entonces cuando de repente escucha uno en el teléfono, padre, mire, venga y visite al enfermo de la parroquia tal. Y entonces yo siempre les digo, por respeto, no por no hacer el trabajo, sino por respeto, diríjase al padre de su parroquia primero, diríjase a él, ¿verdad? Porque cuando uno a veces se dirige sin pedir el permiso, porque él es el encargado de ese rebaño, como lo dice la palabra de Dios, él es el encargado. Si yo voy y hago una misa sin el permiso, entonces el padrecito, ¿qué va a hacer? Se va a molestar, ¿verdad? Se va a molestar. Entonces, yo una vez me encontré un caso, me dijeron, padre, venga, háganos una misa. Y yo fui y le hice la misa, ¿sí? Y el padre me llamó molesto, que por qué yo iba a hacer la misa sin el permiso, sin la autorización, que por qué yo no lo había llamado, esto y lo otro. Entonces yo le dije, bueno, padre, me disculpo, pero pensé que era que usted no podía y pensé que como ellos me llamaron a mí, usted estaba ocupado y yo dije que sí, fui, pero ya sé que eso no va a volver a pasar. Resulta ser de que me llaman a mí para visitar a un enfermo y yo lo primero que le dije fue, hablen con el padre, vaya, diríjase donde el padre. Diríjanse donde el padre, ustedes tienen un párroco, él ya me llamó la atención una vez porque yo fui a hacer una misa y no quiero que me llame la atención una segunda vez. Cuando fueron allá, le dijeron al padre que ya me habían llamado a mí, el padre me volvió a llamar a mí. ¿Y qué pasó? Que no fue a visitar al enfermo, ¿verdad? Como no era una misa, sino era un enfermo,
Entonces ahí sí quería que yo fuera. Y le dije, no, padre, le voy a decir la palabra que usted me dijo. Esa es su parroquia y usted atiende a sus fieles. Yo le dije a ellos que primero fueran allá. En cualquier caso yo puedo ir, no hay ningún problema. Si usted no puede y está muy ocupado, ¿sí? Pero nos dice la palabra de Dios, mire, Dios nos constituye pastores y nos pone para apacentar a la iglesia, cada uno desde su comunidad. Cada sacerdote tiene una comunidad específica, cada uno. Yo por lo general a mí me llaman y bueno, yo siempre le digo, vaya donde el Padre. Pero hay que tener cuidado porque yo una vez también le dije a la gente, vaya, hable con el Padre primero y dígale, si Él no le puede hacer la misa, yo voy y se la hago. Pero vayan y hablen primero con el Padre. Yo entre 8 días vuelvo a venir por aquí y entonces a tal hora de la misa, vengan y hablamos, pero si el Padre le dijo sí o no. Entonces hay unos fieles que son tremendos. Yo llegué a la misa, estuve ahí, al final de la misa, la señora me llamó, mire padre, usted nos mandó a hablar con el Padre. Ajá, le dije yo, sí. ¿Qué hablaron? ¿Qué le dije al Padre? El Padre dijo que sí, que no había ningún problema. Vamos a organizar la misa, Padre, para tal fecha. Bueno, tal fecha yo vengo y le hago la misa, está bien. Si el Padre no puede, yo vengo y se la hago. Como aquí siempre ha habido problemas de gasolina, problemas de todo, ¿verdad? Al Padre le quedaba muy lejos la comunidad por el lado donde él estaba, donde su sede parroquial. Por el lado donde yo estaba me quedaba cerquita 10 minutos. Sí, está bien, yo le hago la misa, no hay ningún problema. ¿Qué día, qué fecha? No fui capaz tampoco de preguntarle al Padre, pero yo confiando en que habían hablado ¿con quién? Con el Padre. Resulta ser de que yo fui, les hice la misa y la gente muy alegre. Ese día dieron ofrendas, gallinas, pollo, de todo lo que ellos producen en el campo llevaron ese día. Y me dieron la gracia y me dijeron, mire padre, nosotros tenemos más de 1 año y medio sin recibir una misa en esta capilla, padre, gracias por venir, gracias. Yo le dije, no, dele la gracia al Padre porque me dio permiso para venir a hacerle la misa a ustedes y tal. Bueno, a los 8 días siguientes de la misa en el pueblo, llegó la señora llorando. Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted viene llorando? ¿Fue que me le pegaron o qué? Digo, no, padre, vengo con una tristeza en el alma. Yo cometí un pecado. Ajá, ¿cuál es el pecado que cometió? Yo le dije a usted que el Padre nos había dado permiso. Y yo nunca fui a hablar con el Padre. Y el Padre se enteró que usted vino a la comunidad y nos dio la misa. Y vino y nos cerró la capilla. Nos trancó la capilla, se llevó el Santísimo y dijo que no iba a haber más misa. Entonces, mire lo que nos dice Pablo. Nosotros estamos ¿para qué? Para apacentar la iglesia. Para apacentar la iglesia. Yo sé que a veces hay sacerdotes que son tremendos. Y la señora venía triste. Que a la final habló con el párroco de esa parroquia y le dijo, ¿sabe qué? Como el otro padre vino y hizo la misa, si usted quiere hágale la misa a usted, pero yo para esa comunidad no vuelvo más. Y le dije yo, ¿cuál no vuelvo más si nunca había vuelto? O sea, nunca había, más de 1 año y medio sin atender a esa comunidad. Y se molestó porque el padre fue. Obvio, sin el permiso, estaba bien, le dije yo. Bueno, eso le enseña a usted que la próxima vez no diga mentiras, ni dé falsos testimonios, porque usted me está diciendo que sí, el padre nos dio el permiso y yo voy confiando en su palabra. Y el otro padre le dijo, no, tranquilo, no se preocupe, yo le voy a hacer la misa. Y el padre vino y le entregó la llave de la capilla y le dijo, bueno, haga usted lo que pueda ahí. Gracias a Dios ya el padre lo cambiaron de esa parroquia, ¿verdad? Y ya la comunidad puede recibir misa del otro sacerdote. Pero lo que quiero decir es que nosotros como sacerdotes estamos enviados por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia que Dios adquirió. Esta iglesia no es nuestra. Esta iglesia, dice la palabra de Dios, que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. ¿Ustedes son la iglesia de quién? De Dios. ¿Adquirida por la sangre de quién? De Jesucristo. Esta iglesia no es mía, no es como las iglesias evangélicas. ¿Las iglesias evangélicas de quiénes son? De sus pastores, de aquellos que se proclaman, de los líderes, porque él dice, yo voy a hacer esta iglesia y yo soy el único pastor de esa secta protestante. Ahí no hay más pastores. O si hay otro pastor, ¿es la mujer de quién?
Del pastor que la autonombran ¿qué? Pastora, porque la noche anterior el Señor le reveló a ella que tenía que ser pastora y ella le dijo a su esposo, o me hace pastora o arde Troya aquí. ¿Sí? ¿Y qué le toca al pastor? Decir que el Señor le reveló también que su esposa tiene que ser ¿qué? Pastora de esa iglesia. Y de ahí, de esa iglesia, no lo saca nadie. Entonces Pablo nos dice a nosotros eso, que esta iglesia no es nuestra, no es de ningún sacerdote, no es de ningún obispo. Por eso a nosotros nos rotan en las parroquias, ¿verdad? Mi primera parroquia allá como diácono y luego como sacerdote, Arismendi. Luego de administrador de ecónomo, administrador del seminario. Y luego administrador de aquí, administrador parroquial en la parroquia San Pablo. Y después de aquí, donde el Señor me mande. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es ¿de quién? De Dios, adquirida por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ustedes están en la iglesia de Dios, igual los obispos. Los obispos duran un tiempo en esa diócesis y luego los van cambiando. Esa iglesia no es del obispo. Esa iglesia es ¿de quién? De Dios, adquirida por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Entonces por eso a los obispos también le dicen, bueno, usted va a estar en esta diócesis, ahora lo necesitamos en la otra diócesis, se murió aquel obispo, lo necesitamos usted allá y ahora vamos a nombrar uno para acá, y así lo van rotando y van cambiando. ¿Cuántos obispos no hemos tenido nosotros en nuestra iglesia? 5 obispos ya, ¿verdad? El obispo anterior que ahora está en la arquidiócesis de Maracaibo allá, José Luis Azuaz Ayala, el anterior a este. Este obispo que está aquí anteriormente estuvo allá en Machique, obispo de Machique, y lo nombraron obispo de Barina. Y así sucesivamente, porque esta no es la iglesia de los hombres, esta es la iglesia de Dios, lo dice Pablo. Esta iglesia es de Dios que adquirió con la sangre de su Hijo. No me pertenece a mí. A mí el día de mañana me dicen, va para tal lado y tengo que ir a cumplir la misión en tal lado, en tal pueblo, en tal parroquia donde a mí me nombre. Y vendrá otro sacerdote también a apacentar la iglesia ¿de quién? De Jesucristo, la iglesia de Dios, adquirida por su sangre. Y dice Pablo, yo sé que después de mi partida, oye, Pablo se va, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Oye, el discurso de Pablo es un discurso igual al de Jesucristo. El Señor dice, yo soy la puerta. Pero los que vienen, que no están conmigo, van a saltar, van a entrar por otros lugares que no es la puerta, va a decir el Señor. ¿Esos son lobos qué? Y lo va a decir Pablo también. Esos son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Mire, después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Ellos no van a tener piedad de las personas. Entonces ya Pablo viene advirtiendo, mire, entre nosotros hay lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas. Entonces Pablo nos está advirtiendo, aunque hay presbíteros en las comunidades, dice Pablo, va a venir gente que va a hacer mucho daño. Y dirá el Señor, mire, esos que entran por otro lado, que no es la puerta, vienen a matar y a destruir. Y Pablo lo dirá con otra palabra, no va a tener piedad del rebaño, no va a tener piedad del rebaño. Vean acá, monaguillo, búsquese ahí, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, porque vamos a ver lo que nos dice a nosotros el apóstol Pedro. Ya Pablo nos está advirtiendo, mire, vienen lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Oye, usted los sábados, ¿no le llega gente allá a tocarle la puerta de su casa y a predicarle supuestamente?
que viene a decirle cosas que no son, que viene a decirle a ustedes doctrinas perversas. ¿Cuáles son? Que usted, si tiene una imagen de la Virgen, usted es un ¿qué? Idólatra. Esas son doctrinas perversas, dice Pablo. Pablo las describe como doctrinas perversas. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos dice? Así como hubo falsos profetas. Mire, dice Pedro, así como hubo falsos profetas. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes recuerdan que habían falsos profetas. Y escuchen bien, así como en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, En el pueblo de Israel también entre ustedes había falsos maestros. entonces viene a decirnos, mire, entre ustedes habrán falsos maestros. Ya Pablo nos lo dice a nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero Pedro también nos va a decir a nosotros, mire, si en Israel antes hubo falsos profetas, ahora en la iglesia de Cristo también habrán ¿qué? Falsos maestros. Habrán falsos maestros. Introducen novedades dañinas. Introducirán novedades dañinas. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros el apóstol Pablo? Mire, hay que tener mucho cuidado porque no podemos escuchar a cualquiera que traiga una Biblia, ¿dónde? Debajo del brazo. No lo podemos escuchar. Padre, pero es la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso? Pedro y Pablo nos dicen a nosotros que va a haber gente que va a venir a predicar. Obvio, sin mandato ¿de quién? De la iglesia. Sin mandato de la iglesia. No los hemos enviado, dirá la palabra de Dios. Sabemos que han ido a predicar por cuenta propia, sin mandato. Nadie los ha enviado, sin mandato. Y están dentro de la iglesia. Entonces, como ya sucedió eso con unos primeros judíos, Pablo dice, mire, después que yo me vaya, va a venir gente a enseñarle doctrinas perversas. Ya no es solamente que se deben circuncidar. Y Pedro dirá, novedades. Van a haber novedades que usted se quedará sorprendido. Entonces Pedro y Pablo nos van a decir a nosotros, mire, cuídense, no todo el que venga con una Biblia debajo del brazo viene a predicar la doctrina verdadera. Lo de la iglesia del séptimo día, lo de la iglesia del quinto día, los testigos de Jehová, los mormones, lo de Jesús solo, lo del Espíritu Santo solo, lo de la luz del mundo. Lo de, bueno, pare usted de contar más de 25,000 sectas protestantes y más en el mundo, y no sé cuántas habrán aquí en Guanapa, porque por donde usted camine se consigue una iglesia. Los amigos de Jesús, los hijos de Israel, los hijos de no sé quién, y así sucesivamente usted va encontrando una iglesia. Entonces Pedro y Pablo nos dicen, mire, tengan cuidado, y ustedes no deben escuchar, porque son doctrinas perversas, son novedades. Y sabe que lo más triste, que ya Pablo lo sabía, dice, mire, y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Entonces van a comenzar por decirle, es que usted en la iglesia es un idólatra. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de la Virgen, la imagen de los santos, y usted rezándole allá un yeso. Y si usted no ha estudiado la palabra de Dios y no conoce bien la doctrina, usted se deja arrastrar por ellos. Mire, y yo he conocido gente, abuelas, que tenían sus altares en sus casas y que lo han destruido. ¿Por qué? Porque han creído en estos lobos rapaces, que a la final no les interesa el alma, sino les interesa ¿qué? Sacarle el dinero a la gente. ¿Cómo le saca el dinero? Diciéndole primero eso, ustedes son unos idólatras. Pero la idolatría, nos dice Pablo, no es de tener una imagen. La idolatría es el hambre al dinero
o la avaricia al dinero, ¿sí? Y el desorden sexual desordenado. Esa es la verdadera idolatría, nos dice Pablo. El amor al dinero y el sexo desenfrenado. Esa es la idolatría. ¿Quiénes son los que viven preocupados predicando para que se les pague un diezmo? Los protestantes. La iglesia nos dice a nosotros, mire, sí, se le pide un estipendio, pero si usted es muy pobre que no puede pagarlo, la iglesia tiene el deber ¿de qué? De administrar el sacramento. Claro, también hay unos que son vivos, ¿verdad que sí? Que dicen que no tienen, solamente ¿para qué? Para no ayudar en la iglesia. Es para no ayudar en la iglesia. Entonces uno tiene que preguntar en la iglesia, porque ya uno no puede confiar en la palabra. Uno tiene que preguntar en la iglesia, mire, ¿usted conoce a fulano? ¿Qué tal? ¿Cómo vive? ¿Cómo es? No, padre, ese le gusta la parranda, el miche, la cuestión. Ese se toma su caja de cerveza todos los fines de semana. Ah, pero él vino aquí a la iglesia y me dijo que no tenía con qué pagar. ¿Cómo explica usted eso? Entonces hay unos que se las tiran ¿de qué? De vivos, que conociendo estas cosas dicen, no, a la iglesia hay que ayudarla en sus necesidades. Pero la iglesia sabe también que si hay alguien pobre que no pueda pagar ningún sacramento o no pagar, dar el estipendio, dar una colaboración, la iglesia tiene el deber de administrarle eso, no estar pendiente del dinero, porque el dinero nos sirve a nosotros, ¿es para qué? Para mantener la estructura, el templo, la casa, el salón, el sacerdote, etcétera. El sacerdote no vive del aire y esto no se mantiene solo. En un momento en que hay que darle cariño a las cosas. Entonces, pero en la iglesia protestante viven preocupados, ¿por qué? Por el diezmo. Si usted no paga, no puede orar por usted. Si usted no paga, no puede hacer esto por usted. Si usted no paga, y así sucesivamente. Entonces, Pedro y Pablo nos dicen a nosotros, mire, hay gente que se va a dejar arrastrar, fieles. Eso lo sabemos. Se dicen que son creyentes, pero se dejan arrastrar. Y dice, por eso estén alerta ustedes. Ustedes deben estar alerta. ¿Quién es el verdadero pastor y quiénes son los lobos que no tienen piedad? Entonces los pastores evangélicos no tienen piedad. Si no paga, usted no sirve en esta iglesia. Yo recuerdo allá en Arismendi, se me olvidó el nombre de Indalecio, que él iba para allá con nosotros y almorzaba con nosotros en la casa de Rito. Y resulta ser de que a él lo castigaba el pastor evangélico. Se le digo porque él echaba los cuentos allá almorzando. Y yo le decía, ¿y el pastor suyo sabe que usted viene a esta casa y que yo estoy aquí almorzando con usted? Que ni se entere, padre, que ni se entere el pastor. Porque el día que yo lo cargué a usted en la moto, me echó tremendo regaño y me prohibió cargarlo a usted en la moto. El pastor. Y como yo le llevé billetes de baja denominación y le llevé una paca así grande del todo el diezmo que debía, no le gustó los billetes y me puso de rodillas mirando a la puerta, como los carajitos de la escuela. Y yo le decía, ¿eso es verdad lo que usted me dice? Sí, padre, eso es verdad. ¿Para qué voy a decir yo mentira? A él no le gustó los billetes y me colocó ahí de rodillas mirando a la puerta. Porque él exige los billetes tal y tal. No le gusta esos billetes de baja denominación. Y usted se dejó castigar. ¿Y qué voy a hacer, padre? Estoy ahí en esa iglesia. Y yo le hablé y le hablé y le hablé, pero no, nunca quiso dejar la iglesia protestante. Él prefirió quedarse ahí. Ya es decisión de él. Pero dice la palabra de Dios, mire, hay que estar alerta porque ellos sí se preocupan de esas cosas. Ellos vienen supuestamente con la palabra de Dios a decirle, pero hay gente que se deja arrastrar por ellos y se quedan allí. Pero yo no tengo que dejar de hacer mi trabajo, mi misión, que es predicar la palabra de Dios. Y él me decía, mire padre, cómo son las cosas. Yo cuando no estaba en la iglesia protestante, mi esposa todos los domingos me decía, vámonos para la iglesia, vámonos para la iglesia. Allá en Arismendi es un templo más o menos, un poquito más grande que este, ¿verdad? Pero como decir, detrás de la iglesia, de ahí para allá eran puras taguaras, ventas de licor y todo eso. Y entonces él me decía, no padre, y mi esposa decía, vamos a misa. Y nos íbamos para misa los dos.
Pero cuando ella llegaba ahí a la reja, a la puerta de la iglesia, antes de entrar al templo, yo la soltaba a ella entraba a la iglesia y yo pasaba derecho para las taguar a beber miche. Y yo le decía, ¿y por qué no entra? Porque uno es tonto y a veces no se da cuenta de las cosas que hace. ¿Sí? Ahora estoy en la iglesia protestante y me regañan como un niño chiquito y me castigan, decía él. Y a mí me da risa y dolor a la vez, decía yo. Vuelva a la iglesia, le decía yo a él, vuelva a la iglesia, venga a la iglesia, vaya a misa. No, padre, yo ya estoy metido aquí en la iglesia evangélica y ahí me voy a quedar. Ya es decisión suya, quédese donde usted mejor le parece. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, mira, hay gente, hay fieles que se dejan arrastrar, ¿por qué? Por esas doctrinas perversas, y así los tratan. Allá, aquí pues casi no me he enterado de nada, ¿no? Pero hay que tener cuidado, y entonces dice la palabra de Dios, estén alerta, acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejarle con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Entonces dice Pablo, mire, el trabajo de predicar nosotros tenemos que hacerlo, ¿cuándo? Toda la vida. Pablo lo hizo 3 años en esa comunidad, predicó la palabra de Dios y siempre los puso alerta. Hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, tenemos que estar alerta. Y dice Pablo, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos nos salvemos, pero sabemos que algunos se van a dejar arrastrar, ¿por quién? Por las doctrinas y por falsos maestros, que van a creer decirle a ustedes la verdad, pero nunca le van a decir la verdad. Siempre los van a mantener, ¿qué? Engañados. Que ojalá ustedes estudien la palabra de Dios, aprendan de ella y sepan quiénes son los verdaderos pastores que les animan a ustedes a alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuando venga el abogado que yo les enviaré, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. Aleluya. Oremos, que la participación en este sacramento celestial multiplique en nosotros tu gracia, Señor, y purificándonos con su poder nos haga siempre más capaces de seguir recibiendo tan admirable don. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Valentín Molina descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente el alma de Valentín Molina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya.